Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Rubén Aguirre Gutiérrez. Soy especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía, con especialidad en procedimientos bariátricos. Y en esta ocasión agradezco al equipo de Monterrey Bariatrics por haberme invitado a hablar del tema de reganancia de peso después de cirugía bariátrica. Hablaremos ligeramente de algunos de los procedimientos de la reganancia de peso y principalmente de qué podemos hacer endoscópicamente en algunas de estas cirugías para ayudar a algún grupo de pacientes después de la reganancia de peso. De las cirugías bariátricas más realizadas está la manga gástrica, que es un procedimiento restrictivo en el cual el cirujano quita una gran parte del estómago para dejar un estómago pequeño, un reservorio de más o menos el 10% del estómago, y el paciente pierde peso ya que empieza a comer mucho menos. Este grupo de pacientes empiezan a perder peso, sin embargo a lo largo del tiempo hasta un 10 a 15% de los pacientes pueden reganar peso. Esto tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos son los hábitos alimenticios, ya que todas las cirugías dependen en gran parte de modificar hábitos. La cirugía no es efectiva por sí misma, no es mágica, sino que tienen que hacer cambios. Si el paciente consume calorías líquidas, si el paciente come más de lo que debe, si el paciente se siente lleno y causa que su estómago se fuerce y sintiéndose mal come más, el estómago, al ser un músculo, puede crecer gradualmente. Nunca de la misma magnitud que al principio, nunca va a regresar al mismo tamaño, pero sí puede crecer y el paciente puede reganar peso. En este caso, lo primero pues es tratar de retomar el buen camino, por llamarlo de alguna manera. Muchos de los pacientes, el problema es que tienen ansiedad, muchos pacientes comen calorías líquidas entre pues postres, nieve, malteadas, licuados, alcohol, que desafortunadamente es una de las causas más frecuentes, ya que este sí se alcanza a vaciar de manera rápida. Y pues lo primero es retomar el control con tu grupo multidisciplinario, ir con tu cirujano, hacer exámenes y retomar pues el control con tu nutriólogo, nutrióloga y con el psicólogo o psiquiatra bariátrico que te ayude para manejar la ansiedad y pues tratar de regresar a pues tus buenos hábitos. Muchas veces está indicado hacer estudios de imagen como tragos de contraste hidrosoluble con rayos X para ver el tamaño del estómago. En ocasiones hacemos endoscopía, que es a lo que yo me dedico, para ver cómo está el estómago, el tamaño y pues el estado de la cirugía, para ver pues qué otras opciones se toman. Algún grupo de pacientes que por alguna razón, después de todos estos intentos, no logramos hacer que vuelvan a perder peso, pues una de las opciones es la conversión a otra cirugía, como el bypass, que es la siguiente cirugía a realizar después de una manga. Algún grupo de pacientes de primera instancia, dependiendo de sus enfermedades, del peso inicial, se realiza un bypass gástrico. El bypass gástrico es un procedimiento que tiene dos maneras en las cuales se pierde el peso. Es un procedimiento restrictivo, ya que el cirujano deja un reservorio pequeño, un estómago chiquito, para que quepa poco alimento. El resto del estómago queda excluido, queda en su lugar, pero desfuncionalizado, y después se conecta un asa de intestino delgado a la parte superior para que la absorción se retrase, es decir, solamente se va a comer muy poco y de lo que se coma se va a absorber cerca del 60% del alimento, y esto va a hacer que tengamos un doble método a través del cual el paciente pueda perder peso. Después de esto, igual un 10-15% de pacientes a lo largo del tiempo pueden reganar peso. Igual que en la primera cirugía, una parte importante son los hábitos alimenticios, una parte importante son el que no siguen las indicaciones. También hay algo que se llama fístula gastrogástrica. Como les expliqué al principio, el estómago pequeño está excluido, está agrapado, es como si fuera una puerta cerrada con el estómago grande. Sin embargo, algún grupo de pacientes, por muchas razones, entre ellas su tipo de cicatrización, cómo siguieron sus indicaciones postoperatorias, se puede abrir esta puerta.
y puede comunicarse el estómago pequeño con el estómago grande. Y entonces el paciente a veces está comiendo y estamos comiendo por dos lados literalmente, es decir, por el lado de la cirugía y por el estómago nativo o el estómago original. Entonces el paciente está absorbiendo más alimento. Una de las cosas que hacemos, igual, estudios de imagen, ya sea una tomografía, un TAC, un estudio de radiología contrastado, con contraste oral tomado, para tratar de ver si hay una fístula. También se puede intentar hacer un estudio de rayos X con contraste oral. Y la otra opción es una endoscopía para ver si encontramos el orificio, es decir, la comunicación entre los dos estómagos. De ser así, hay métodos endoscópicos que se pueden intentar cerrar, hay clips, hay coagulación para tratar de cerrarlo. En algunas ocasiones la fístula, la comunicación se tiene que cerrar de manera quirúrgica. Otra de las condiciones es qué tan larga es el asa de malabsorción. Como expliqué al principio, hay una asa de intestino delgado que se conecta al estómago pequeño, al reservorio, y puede tener diferentes longitudes dependiendo de lo que hizo el cirujano en la primera cirugía. Pueden ser 60 centímetros, 80 centímetros, 100 centímetros o más. Mientras más larga sea esta asa, mayor peso se puede perder. Sin embargo, también mientras más peso se pierde y más larga es el asa, puede haber más desnutrición. Entonces, dependiendo de cada caso y de los exámenes de laboratorio y de las enfermedades previas, su cirujano decide cuál es la longitud que más les conviene. A veces esta longitud es muy corta al final del tiempo y se puede remodelar, es decir, hacer una nueva cirugía para extenderlo, y esto también ayuda a perder peso. Y la otra causa frecuente es relacionada con la anastomosis. Cuando se hace el reservorio nuevo, se hace una unión artificial con grapas entre el estómago pequeño y el intestino delgado. A eso nosotros le llamamos anastomosis. Y normalmente el tamaño que deja el cirujano es de 12 a 15 milímetros. Es una unión pequeña, más o menos de este tamaño, que es la que permite el paso del alimento. Cuando es muy pequeña, el paciente se le puede atorar el alimento. Sin embargo, con el tiempo, por hábitos alimenticios, cicatrización, hábitos como el fumar, alcohol, se va haciendo gradualmente más grande. Mientras más grande se hace, 20 milímetros, 25, hasta 50 milímetros, la capacidad del estómago de vaciarse es mucho más grande. El paciente puede comer más, el paciente se vacía más rápido. También puede ser que la anastomosis sea más distensible, es decir, no solo más grande, sino que también sea más flexible, y que cuando uno come o mucho o muy rápido, esto se abra y el paciente pueda comer mayores cantidades. Esto es una de las causas hasta en el 30-35% de los pacientes, sobre todo después de 3, 4, 5 años. Cuando esto pasa, una de las maneras en que podemos revisarlo, de nuevo, es por vía endoscópica, y esta sí tenemos manera de poder tratarla de por vía endoscópica. Una opción es rehacer la cirugía. Obviamente una cirugía nueva pues es un procedimiento más grande, más complicado, tiene más recuperación, y la endoscopía pues es diferente. Para aquellos que no hayan sido sometidos a una endoscopía previa, la endoscopía es un procedimiento, no es una cirugía, que puede ser ambulatorio en la mayor parte de los casos, es decir, el paciente entra y sale el mismo día. Es un procedimiento que se realiza con ayuno, se necesitan 8 horas de ayuno. Los pacientes con bypass un poco menos porque su vaciamiento del estómago es más rápido, y lo que hacemos es canalizar al paciente, ponerle una vía periférica en la vena, y hay un anestesiólogo encargado que es el que a través de la vena pasa medicamentos para que el paciente esté profundamente dormido, sin molestias y sin dolor, pero respirando por él mismo, a diferencia de la cirugía que hay que intubar al paciente. Posteriormente lo que hacemos es introducir una cámara flexible de 8 milímetros de diámetro cerca del grueso del dedo pequeño, que tiene una cámara y una luz en la punta, y lo que hacemos es poner una boquilla para proteger los dientes y el equipo y entrar a través de la boca. Seguimos el camino por el que pasa la comida, no se lastima ninguna estructura,
y posteriormente entramos al esófago y después al reservorio. Vemos el tamaño del reservorio, el cual normalmente queda de 5 centímetros. Como es músculo, también a largo plazo el reservorio puede crecer, a veces 10, 12, 15 centímetros. Esa también es una causa de reganancia de peso. Después vemos la anastomosis y hacemos mediciones. Cuando vemos que la anastomosis es muy grande, es donde tenemos opción de ofrecer tratamiento endoscópico. Posteriormente vemos el asa eferente, que es el asa que va hacia donde se hará la digestión, y también podemos realizar la medición para ver si mide 40, 60, 80 centímetros, 1 metro. Vemos que la anatomía esté correcta. En caso que veamos que la anastomosis, es decir, esta unión esté muy grande, podemos intentar hacer una corrección endoscópica. Y pues a lo largo de los años esto ha cambiado, se han desarrollado muchas técnicas. Hace muchos años la única opción era la inyección de agentes esclerosantes, la inyección de agentes que al momento de inyectar producían cicatrices, irritaban y hacían que creciera el epitelio, es decir, el área que estábamos trabajando, y se cerrara. Después de eso salió también algo que es lo que actualmente hacemos en la mayor parte de América Latina, que es un procedimiento que se llama argonplasma. El argonplasma es un procedimiento endoscópico que se hace a través del canal de trabajo de ese tubo pequeño. Es una guía que pasa, la guía mide más o menos 3 milímetros y es una guía que tiene un gas especial que al momento de pasarle corriente genera calor. Este calor lo que hace es cauterizar. Entonces es una quemadura controlada, es una quemadura superficial, solamente penetra 2 a 3 milímetros, entonces sabemos que no vamos a atravesar la mucosa más allá de esos 3 milímetros, sabemos que no va a llegar a la capa muscular y que el riesgo de perforación, que siempre existe en todo procedimiento y es menor al 1%, en realidad es muy bajo. Y lo que hacemos es en toda la circunferencia, con ciertos parámetros de voltaje y de potencia, empezar a hacer una cauterización y empezar a cauterizar de manera circular para tratar de generar una cicatriz y empezar a hacer de manera concéntrica de afuera adentro que se vaya cerrando la anastomosis. Dependiendo del tamaño de la anastomosis, mientras más grande, más sesiones se van a requerir. En promedio, a nivel mundial, lo que está reportado es que se requieren 2 a 3 sesiones con 4 a 6 semanas de diferencia. Es decir, yo hago una sesión ahorita y lo más pronto que lo puedo repetir es en 4 semanas. Una vez que hacemos este procedimiento, tenemos varias cosas en mente. Una, no duele porque la mucosa no tiene receptores de sensibilidad, no va a haber incomodidad, va a haber algo de distensión porque usamos gas, sin embargo esta es transitoria. Número 2, las primeras 4 semanas hay cosas que evitar, sobre todo cosas irritantes, para poder cicatrizar esa mucosa. Hay que usar un par de medicamentos, uno para disminuir el ácido y un gel para recubrir y cicatrizar. En ese tiempo, al igual que después de la primera cirugía, hay que evitar el tabaco, porque como recordarán, sus médicos les informaron pues, que altera la cicatrización. El alcohol también, es un área que si bien es una microcirugía, no deja de ser un procedimiento importante. Y la otra es que las primeras 2 semanas vamos a hacer algo parecido a un reset. Vamos a reiniciar su cirugía. Hay que reiniciar con dieta líquida, como si hubiera sido la primera vez que los operaron. Hay que volver a las técnicas de masticar de manera lenta, despacio, no meter aire, bocados pequeños, cuando lleguemos a los sólidos, no usar popote, usar cucharas. Vamos a tratar de que esta cirugía vuelva a funcionar. Normalmente entre la 4ª a 6ª semana hacemos una nueva endoscopía, revisamos y dependiendo del diámetro que haya quedado, tomamos la decisión o no de hacer la segunda sesión y así hasta la 3ª sesión. La idea es tratar de dejar la anastomosis en 12 a 15 milímetros, que es lo que mejor función nos va a dar. Lo que está reportado a nivel mundial es que después de 3 sesiones podemos perder hasta el 80-90% del peso reganado.
Es decir, si un paciente pesaba 140 kilos, su peso mínimo fue 80, pero después subió a 100. Seguramente vamos a poder llegar a 84, 85 kilos, es decir, perder esos 15, 16 kilos con este procedimiento. La ventaja de este procedimiento es que es ambulatorio, terminas el procedimiento, nos tardamos cerca de 45 minutos, el paciente abre los ojos, se despierta, 45 minutos de recuperación y sale a casa con los medicamentos, con los cuidados de la dieta, y que si eventualmente por alguna razón en 2, 3, 5 años el paciente vuelve a reganar peso y volvemos a tener como causa que la anastomosis aumentó, creció, se distendió, podemos volver a hacer este procedimiento. Hay otro procedimiento más nuevo que es una sutura endoscópica. Básicamente es poner una aguja e hilo en la punta del endoscopio y hacer una jareta alrededor de la anastomosis y con un balón especial calibrarlo al tamaño que queremos y cerrarlo. Desafortunadamente, a pesar de que este dispositivo tiene 5 años en el mercado de Estados Unidos, en México aún no está disponible y es por esta razón que no se ha realizado. Además de que los insumos son más caros, es más complicado, se tiene que hacer en quirófano con el paciente intubado. Entonces, de los 3 métodos que tenemos, pues el más rápido, más costo efectivo y el que más estamos utilizando, sobre todo en el grupo de pacientes, que el problema es que la anastomosis ha crecido pues bastante, pues es principalmente el argonplasma, que es un método seguro, es un método efectivo. Obviamente hay que acercarse con quien esté familiarizado, con quien lo haya hecho. No es un procedimiento que lo realicen ni todos los gastroenterólogos ni todos los endoscopistas. Hay que ir con un grupo multidisciplinario. Seguramente hay que ir de nuevo con su nutriólogo, que les den de nuevo una dieta. Si llega a haber algún problema con la ansiedad por la comida, por el procedimiento, apoyarse con el psicólogo, psiquiatra bariátrico y como siempre el seguimiento con su cirujano, sus exámenes de laboratorio, habrá que seguir con su proteína. Hay que recordar que esto es un día a día, que esto no es mágico, que esto no es para siempre y que en el momento en el que nos descuidemos o hagamos cosas que no debamos de manera permanente, persistente y continua, pues los resultados no serán los mejores, pero también saber que en caso de reganancia de peso hay maneras de mejorarlo, hay cosas que podemos resolver, pero que requiere pues el abordaje en grupo con todos tus médicos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas que nos hicieron aquí en el video. Una de ellas es, ¿qué tan efectivo es este procedimiento, hablando de la endoscopía, y cuántas veces se puede realizar? Sí, lo que está descrito es que cuando ya hicimos los estudios y vemos que la causa principal de la reganancia de peso es el aumento del diámetro de la anastomosis, tenemos un porcentaje de efectividad arriba del 80 al 85%, sabiendo que en promedio puede requerir de 2 a 3 sesiones. Es poco probable que con la primera sesión sea suficiente. Sin embargo, si la anastomosis es más pequeña, 25 milímetros, algunos casos tienen con una sola sesión. Sin embargo, se recomienda al menos una revisión endoscópica posterior. Si en la segunda sesión vemos que está de un calibre adecuado, bueno, hasta ahí nos podemos quedar. Y no hay un número determinado de veces. Lo podemos hacer 3 veces, 5 veces, siempre teniendo cuidado con los voltajes, siempre teniendo cuidado con cuántos, hay varios parámetros que tomamos en cuenta, cuántos watts, la potencia del equipo, pero teniendo todos esos cuidados, la realidad es que se puede hacer muchas veces. Hasta ahorita todos los pacientes que hemos hecho aquí en el grupo, todos los hemos hecho un máximo de 3 veces y hasta ahorita no hemos repetido ningún ciclo, pero es algo que se puede hacer si fuera necesario. Muchas gracias, doctor. Y tenemos también otra pregunta que nos dicen, ¿cuánto peso se puede reganar después de una manga pasados los 2 años? En realidad eso no es un término absoluto, cada paciente es diferente, no es lo mismo operar un paciente inicialmente con 150 kilos,
con una manga que con 120, que con 100. No es lo mismo un paciente que antes de su manga era diabético, el que no era diabético, el que tenía hígado graso, el que no lo tenía, el que tenía problemas tiroideos o no los tenía. Ningún caso es igual. El peso máximo perdido en una manga gástrica reportado en la literatura es hasta el 80-90% del ideal, aunque hay pacientes que llegan al ideal. No es lo mismo el paciente que hizo ejercicio que el que no hizo ejercicio, no es lo mismo el paciente que siguió la dieta un año que el que no la siguió, no es lo mismo el que fumó que el que no fumó. La realidad es que cada paciente es muy diferente. Hay pacientes que después de un año, dependiendo de sus hábitos, pueden reganar 10, 20, 30%. Hay pacientes que después de 10 años siguen en su peso ideal. Entonces, sí, no hay un absoluto, esto no es una fórmula, no todos los pacientes son iguales. Tenemos tantas variables entre pacientes, desde su metabolismo, su cicatrización, sus hábitos, su herencia, que en realidad pues, no hay manera de saberlo, y pues que también siguieron las indicaciones. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por el tema que creo que va a ser de bastante interés para las personas que lo vean. Así que, bueno, esperamos nos pueda acompañar en otra sesión. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden.